¿Es Estados Unidos la segunda bestia del Apocalipsis, capítulo 13? Una pregunta tan inquietante como provocadora. Un interrogante que ha comenzado a abrirse paso con fuerza entre investigadores, teólogos y estudiosos de la profecía bíblica en todo el mundo. Apocalipsis capítulo 13 presenta una visión que ha estremecido a generaciones. Dos bestias que marcarán los eventos finales de la historia humana. La primera bestia surge del mar y representa a un personaje oscuro y poderoso. El Anticristo, un líder mundial que gobernará con autoridad absoluta, hablará con arrogancia contra Dios y establecerá un sistema político, económico y religioso, que demandará adoración universal. La segunda bestia, en cambio, surge de la tierra. Tiene apariencia de cordero, como si fuera pacífica, justa, incluso espiritual, pero su voz es la de un dragón. Esta segunda figura, no busca la adoración para sí misma, sino que utiliza su poder para hacer que el mundo adore al Anticristo. Además, realiza grandes señales, engaña a los moradores de la tierra, y establece un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Frente a esta descripción profética, muchos han comenzado a dirigir la mirada hacia una potencia actual, los Estados Unidos de América. Diversos estudiosos sostienen que su alcance global, su dominio militar, su liderazgo tecnológico y su enorme influencia cultural coinciden con las características de esta segunda bestia. Argumentan que su discurso se presenta como cordero, libertad, derechos, paz, progreso, pero sus decisiones han influido en guerras, revoluciones, sistemas de vigilancia global y una creciente dependencia digital, que podría allanar el camino a un control total sobre la humanidad. ¿Es esto una simple coincidencia o estamos presenciando el cumplimiento progresivo de una profecía escrita hace casi 2000 años? Estimado oyente, en este vídeo nos adentraremos en un tema profundo y desafiante. Analizaremos a la luz de las Escrituras si realmente los Estados Unidos de América podrían ser la segunda bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13. Prepárate para descubrir verdades que muchos han pasado por alto y que hoy el Señor quiere revelar a su pueblo. Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de nuestro canal de oración, un espacio dedicado a buscar la presencia de Dios con todo el corazón. Allí estamos compartiendo oraciones todos los días, palabras que fortalecen, consuelan y transforman. Únete porque estoy seguro de que Dios tiene algo que decirte y quiere hablar directamente a tu vida. Empezamos. ¿Es Estados Unidos una de las bestias del Apocalipsis? La nación más poderosa del mundo está proféticamente identificada como instrumento clave dentro del sistema del Anticristo. Puede ser que su poder militar, su influencia cultural, su dominio económico y su liderazgo político mundial, no sean casualidad, sino parte de una estructura más profunda y antigua, anunciada por la Biblia siglos antes de su existencia. ¿Y si todo lo que hoy admiramos como libertad, desarrollo y progreso, en realidad fuera parte de una preparación espiritual para el mayor engaño de todos los tiempos? Muchos estudiosos de la profecía bíblica creen que sí. Sostienen que Estados Unidos no solo tiene un papel político dominante en el mundo, sino también un rol profético en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. Según esta interpretación, la segunda bestia que aparece en ese capítulo no es simplemente un símbolo religioso o económico, sino una nación real, identificable, activa y con un protagonismo indiscutible en los eventos finales del mundo. Y para ellos, ninguna nación encaja tan precisamente en esa descripción como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la segunda bestia no surge del mar, como la primera, que representa imperios antiguos surgidos entre pueblos y multitudes, sino de la tierra, lo cual muchos interpretan como una figura profética de un territorio nuevo, no dominado por los grandes imperios de la antigüedad, una tierra que no había sido parte de los 4 grandes reinos profetizados por Daniel. América encajaría en esa categoría y más aún, Estados Unidos surgió en el escenario mundial como una potencia joven, distinta, levantada en un contexto de independencia, libertad religiosa y separación de poderes. De ahí que se diga que tiene 2 cuernos como de cordero. Pero lo más inquietante es lo que la profecía dice a continuación, que esta bestia habla como dragón. Para los que sostienen esta visión, eso representa la transformación de una nación que comenzó con principios cristianos en su base, pero que terminará hablando con la voz del enemigo, ejercitando poder, engañando a las naciones y promoviendo la adoración a la primera bestia. Esto no sería simplemente una caída moral,
sino un cambio espiritual profundo, en el cual una nación de apariencia cristiana se convierte en instrumento de control y persecución. Y los paralelos son impactantes. Estados Unidos lidera los sistemas financieros globales, controla los medios de comunicación más influyentes del planeta, exporta ideologías que redefinen el bien y el mal y posee la tecnología capaz de imponer un sistema de identificación y control económico a escala mundial. Además, ha sido el arquitecto principal de los tratados y estructuras que han dado forma al orden mundial moderno. En este sentido, dicen algunos, está cumpliendo el rol exacto que la segunda bestia en Apocalipsis, preparar al mundo para la adoración global del sistema del anticristo. También se señala que la profecía menciona que esta bestia hace descender fuego del cielo. Algunos lo ven como un símbolo del poder militar moderno, del dominio aéreo o incluso del uso de armas avanzadas. Otros lo interpretan como el despliegue de señales y maravillas para engañar. Y Estados Unidos ha sido pionero en ambas áreas. El primero en usar armamento nuclear, el líder en tecnología espacial y hoy, el centro del desarrollo de inteligencia artificial que puede imitar milagros, manipular imágenes, voces y crear realidades falsas. Pero el punto culminante es este. Esta bestia es la que promueve la marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender y no se trata de algo lejano. La infraestructura tecnológica para controlar compras, ventas, identidades y comportamientos ya existe. Y en gran medida, ha sido desarrollada, implementada y centralizada por empresas e instituciones estadounidenses. Todo esto ha llevado a muchos a afirmar que Estados Unidos es la segunda bestia del capítulo 13 del Apocalipsis. No obstante, estimado oyente, vamos a analizar juntos este tema a la luz de la Biblia, con discernimiento y profundidad para entender si realmente Estados Unidos cumple con las características proféticas de la segunda bestia descrita en Apocalipsis 13. Primeramente, para entrar en detalle, identifiquemos quién es la primera bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Esta figura no es una simple metáfora ni un símbolo pasajero. En realidad, se trata del núcleo del sistema mundial del tiempo del fin. El apóstol Juan la describe como una bestia que sube del mar, lo cual, en el lenguaje profético, representa multitudes, naciones y pueblos. Es decir, esta figura surge en medio de los sistemas humanos, en el escenario geopolítico internacional. La bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, lo cual refleja continuidad con las visiones de Daniel, especialmente con la cuarta bestia del capítulo 7, que representa un imperio final y terrible. Pero aquí la profecía va más allá. Esta no es solo una estructura política, sino un líder real, que concentra el poder más feroz de la rebelión humana contra Dios. Ese líder no se levanta por su propia fuerza. El texto bíblico afirma que recibe su autoridad directamente del dragón, es decir, de Satanás. No estamos hablando de un simple gobernante carismático, sino de alguien que será totalmente poseído, dirigido y empoderado por el enemigo de Dios. El texto de Apocalipsis capítulo 13, nos dice que una de sus cabezas fue herida de muerte y sanada, lo que muchos interpretan como un falso milagro o un engaño que imitará la resurrección de Cristo. El mundo entero se maravillará tras la bestia y dirá, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo que en apariencia será un líder victorioso, en realidad será un instrumento de engaño. Y lo más grave es que no solo será respetado, será adorado, mostrando que su rol será tanto político como profundamente espiritual. Este perfil encaja de manera exacta con otras figuras proféticas descritas en la Escritura. En el libro de Daniel, capítulo 7, esta bestia corresponde al cuerno pequeño, que surge de la cuarta bestia, la cual representa al Imperio Romano. Esto nos da una pista geográfica clave. El anticristo surgirá del territorio que antiguamente conformó al Imperio Romano, lo cual incluye partes de Europa, Medio Oriente y el norte de África. Este cuerno pequeño habla con arrogancia, cambia los tiempos y la ley, y persigue a los santos. Más adelante, Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis capítulo 6, lo vemos retratado como el primer jinete del caballo blanco, que lleva un arco, se le da una corona y sale venciendo y para vencer, imitando al verdadero Cristo, pero siendo en realidad el gran impostor. Jesús mismo anticipó este fenómeno con una advertencia profética.
En Juan capítulo 5 versículo 43 dijo, Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El mundo que rechazó al verdadero Mesías, estará listo para recibir a un falso Redentor. No aceptaron a aquel que vino en humildad, pero aplaudirán a quien venga en gloria humana con señales y apariencia de poder. Ese otro, al que Jesús se refiere, es justamente este personaje, el Anticristo, la primera bestia del Apocalipsis, quien vendrá con una agenda que parecerá traer paz y esperanza, pero que en realidad esconderá la intención de usurpar el trono que solo le pertenece al Hijo de Dios. Una pieza profética adicional que refuerza esta identidad se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde se afirma que este gobernante hará un pacto con muchos por una semana, es decir, 7 años. Este acuerdo será celebrado como una gran solución, posiblemente como un tratado de paz entre naciones o incluso entre Israel y sus enemigos, pero será una paz falsa. A la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, este líder romperá el tratado, detendrá el sacrificio y provocará la abominación desoladora. Ese acto marcará el inicio de la gran tribulación, la fase más oscura de la historia humana, donde el gobierno del Anticristo se manifestará con total brutalidad. El capítulo 13 de Apocalipsis complementa esta revelación al decirnos que esta bestia hablará blasfemias contra Dios. Y será activa durante 42 meses, lo cual corresponde exactamente con la segunda mitad de los 7 años proféticos. Su poder se volverá total. Se le concederá hacer guerra contra los santos y vencerlos y establecerá un sistema global de adoración centrado en su persona. Será un líder mundial con autoridad real, cuyas palabras se impondrán, cuyas órdenes se obedecerán y cuya imagen será exaltada. En todos los rincones del mundo, se promoverá su figura como símbolo de unidad, progreso y estabilidad. Pero la Escritura es contundente. Todos los moradores de la tierra lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto nos revela una realidad espiritual profunda. El mundo entero será seducido por este hombre. Su carisma, su liderazgo, su aparente resurrección, sus propuestas de paz. Todo parecerá perfecto, pero será un disfraz para ocultar una agenda de rebelión, persecución y blasfemia, dirigida por el mismísimo adversario de Dios. Lo que parece el amanecer de una nueva era será en realidad la antesala del juicio final. Por tanto, la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, representa a un líder mundial, conocido como el Anticristo, quien surgirá del territorio que antiguamente formó parte del Imperio Romano. Comprender esta verdad profética nos prepara para identificar con mayor claridad a la segunda bestia descrita en ese mismo capítulo. Así que, estimado oyente, leamos Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. La primera bestia que sube del mar será asistida en su misión diabólica por otra bestia que subirá de la tierra. Su origen terrenal podría hacerla parecer menos misterioso que la primera, aunque no por ello será menos peligrosa. El hecho de que proceda de la tierra sugiere que se tratará de un personaje que surgirá de entre la gente común, alguien que en apariencia no despertará sospechas, pero que jugará un papel crucial en el gran engaño del tiempo final. El libro de Apocalipsis se refiere a esta segunda bestia como el falso profeta, lo cual nos ofrece una idea precisa de su carácter y propósito. Este título aparece claramente en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, capítulo 19 versículo 20 y capítulo 20 versículo 10. En términos modernos, podríamos decir que actuará como un ministro de propaganda al servicio de la primera bestia, procurando convencer al mundo de su grandeza y animando a todos a depositar en ella su confianza, como si fuera la única vía de salvación. En este sentido, la primera bestia se valdrá de la segunda, tal como los reyes de la antigüedad se valían de sus falsos profetas, hombres manipulados que hablaban según los deseos del poder,
no según la voluntad de Dios. Por otro lado, observamos que esta segunda bestia es claramente un personaje de carácter religioso. A través de grandes señales y prodigios, logrará engañar a las multitudes y persuadirlas para que adoren la imagen de la primera bestia. Su propósito no será establecer una nueva religión, sino redirigir la devoción de los hombres hacia la persona del anticristo, exaltándolo como si fuese una deidad digna de adoración universal. No obstante, su obra no se limitará al plano espiritual. Esta bestia también ejercerá un control total en el ámbito económico y social. Según Apocalipsis, llegará el momento en que nadie podrá comprar ni vender sin antes recibir su marca, implantando así un sistema global de obediencia forzada que pondrá a prueba la fidelidad de todos los habitantes de la tierra. De esta manera, con la aparición de esta última figura profética, se completa el siniestro triunvirato de iniquidad, descrito en el libro de Apocalipsis. El dragón, que representa a Satanás, la bestia que sube del mar, que representa al anticristo, y la bestia que sube de la tierra conocida como el falso profeta. Lo que vemos aquí es un intento deliberado del enemigo por imitar el modelo divino. Satanás busca usurpar el lugar del Padre. La bestia del mar se presenta como un falso Cristo y la bestia de la tierra, el falso profeta, procura desempeñar un papel similar al del Espíritu Santo, promoviendo la adoración a la imagen del anticristo e imponiendo su sello como marca de lealtad. Así se configura una trinidad diabólica diseñada para engañar, controlar y condenar a quienes rechacen la verdad. Notemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es curioso que los 3 espíritus inmundos que salían de la Trinidad diabólica, eran a manera de ranas. ¡Qué caricatura! Son presentados aquí como ranas que croan toda la noche en los pantanos y ciénagas. Y lo más asombroso de todo, es que consiguen convencer a los reyes de la tierra y a sus súbditos. Es verdad que en su campaña de propaganda, usarán también señales, para persuadir a los reyes de la tierra. Pero todo esto es absurdo, porque la batalla es contra el Dios Todopoderoso. Es imposible que Él sea vencido. Así que aquel día será el día de la destrucción de los impíos. Ahora bien, volviendo al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan observa que la segunda bestia, es decir, el falso profeta, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto sugiere que intentará imitar al Cordero de Dios, en su apariencia externa, presentándose como un líder espiritual, aparentemente manso y pacífico. No obstante, en la dureza y el contenido de sus palabras, se hará evidente su verdadero origen. Hablará como dragón, es decir, con la autoridad y el engaño de Satanás. Aunque parezca inofensivo a primera vista, no podrá ocultar la naturaleza diabólica de su mensaje, ni el hecho de que sirve a los intereses del dragón y de la primera bestia, el anticristo. Todas sus palabras, por más suaves y sutiles que parezcan, estarán inspiradas por el enemigo y dirigidas a seducir a las masas, llevándolas a rendir adoración a la bestia. Será una figura de apariencia religiosa, pero completamente entregada al espíritu del error. Esta mezcla de hipocresía y falsedad ha sido la marca de los falsos profetas a lo largo de toda la historia. Por eso el Señor Jesucristo nos advirtió solemnemente en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta no intentará hacer creer a los hombres que no hay Dios, sino que empleará todos sus recursos para persuadir a las personas de que la autoridad suprema en la tierra recae sobre el anticristo, con el objetivo de que todos lo adoren como a una deidad. Uno de sus argumentos principales será recordar a las multitudes que la herida mortal del anticristo fue sanada de forma milagrosa. De esta manera, buscará que así como los creyentes adoran a Cristo por su muerte y resurrección, el mundo adore al anticristo por la sanidad de su herida. En todo esto, el falso profeta imitará también la obra del Espíritu Santo, quien no se glorifica a sí mismo, sino que exalta a Cristo y dirige a los hombres hacia él. En contraste, el falso profeta usará todo su poder persuasivo para que el mundo rinda gloria al anticristo.
Como podemos ver, Satanás intentará plagiar todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y lo que continúa haciendo mediante su Espíritu Santo. Pero lo más triste es que la humanidad de los últimos tiempos preferirá adorar al anticristo en lugar de acudir al verdadero Mesías. Ahora bien, como parte de su campaña propagandística, el falso profeta también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este detalle es sumamente revelador porque nos recuerda que no todo milagro proviene de Dios. En el pasado, los hechiceros del faraón lograron imitar por medio de encantamientos diabólicos varios de los milagros que Moisés realizó en el nombre del Señor. Y de igual forma, el falso profeta por el poder del dragón imitará un milagro icónico. Hará descender fuego del cielo, tal como lo hizo el profeta Elías. Es interesante notar que el tipo de señal elegido por el falso profeta sea precisamente el que más se asocia con Elías en la memoria del pueblo judío. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si acaso este acto milagroso no tendrá la intención de presentar al falso profeta como el cumplimiento de la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Este detalle ha llevado a muchos a considerar la posibilidad de que el falso profeta podría ser un líder judío. Incluso se ha sugerido que el propio anticristo también podría tener ascendencia judía, ya que será aceptado por Israel como su Mesías. Y uno de los requisitos esperados por el pueblo judío es que el Mesías venga del linaje de David, según las profecías del Antiguo Testamento. Esta hipótesis no resulta descabellada si recordamos que, como ya se ha señalado, el anticristo surgirá del territorio que una vez ocupó el antiguo imperio romano y que Israel estaba incluido dentro de ese dominio. Por tanto, tanto el perfil político como el contexto geográfico y religioso encajan con las profecías que describen a estos dos personajes clave del tiempo del fin. Ahora bien, el falso profeta, cuyo propósito principal será conducir a la humanidad a la adoración del anticristo, ordenará a los moradores de la tierra que levanten una imagen en honor a él. En cuanto al lugar donde esta imagen será colocada, la Escritura no lo especifica de manera directa. Sin embargo, algunos intérpretes sugieren que, como un acto deliberado de provocación y blasfemia, dicha imagen podría ser instalada en el Templo de Jerusalén. Esta posibilidad se apoya en lo que declara Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde se dice que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por tanto, es razonable pensar que, con el objetivo de establecer su presencia simbólica y perpetua en ese lugar sagrado, ordene la colocación de su imagen allí. Tal vez a esto se refiere la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel y también citada por el mismo Señor Jesucristo, en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Uno de los prodigios más impactantes que realizará el falso profeta será dar aliento a la imagen del anticristo, de modo que dicha imagen hable. Este acto asombroso, probablemente mediante poder satánico o tecnologías avanzadas desconocidas, dejará perplejos a los habitantes de la tierra, reforzando la falsa idea de que el anticristo es un ser divino. Leamos entonces Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ya sabemos que el dar aliento de vida es uno de los atributos exclusivos del Dios Creador. Y aquí vemos que este falso profeta intenta imitarle realizando un milagro, que jamás se ha visto en este mundo desde la creación del ser humano. Sin embargo, lo que finalmente produce no es un hombre, sino una burda falsificación diabólica de él. Ahora bien, esta imagen tendrá la capacidad de hablar, pero no solo hablará, sino que también emitirá órdenes, condenando a muerte a todo aquel que no la adore. Es decir, no será una imagen pasiva, sino un instrumento activo de juicio y control. Esta imagen idolátrica del anticristo será completamente distinta a cualquier ídolo que la humanidad haya conocido en toda su historia.
Sabemos que los ídolos tradicionales tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven. Sin embargo, este ídolo demoníaco será diferente, pues poseerá una capacidad extraordinaria para engañar a los hombres, operando bajo un poder espiritual engañoso jamás visto. Como parte del sistema totalitario que establecerá el Anticristo, impondrá que todos los seres humanos sean marcados, ya sea en la mano derecha o en la frente. A esto es a lo que comúnmente se le conoce como la marca de la bestia. El propósito del Anticristo es lograr que todos los hombres y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que le pertenecen y le adoran. Por eso la marca será colocada en partes del cuerpo que no pueden ocultarse fácilmente. En tiempos antiguos, solo los esclavos y los animales eran marcados de esta manera, indicando así quién era su dueño. El Anticristo buscará hacer exactamente lo mismo, marcar a todos, como si fueran su propiedad y de esa manera, someterlos completamente a su dominio. Respecto a la posibilidad de implementar un sistema como este a nivel global, podemos afirmar que la tecnología actual ya lo permite. Esta es una razón más que nos lleva a pensar que la aparición de estos siniestros personajes está muy cerca. No obstante, mientras la Iglesia no sea arrebatada, no podrán manifestarse plenamente, tal como está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estimado oyente, una vez que el Anticristo haya sido manifestado, una vez que haya alcanzado el cenit de su poder mundial y el falso profeta lo haya exaltado delante de las naciones, llegará inevitablemente el día de su caída. Ese día no será obra de manos humanas, ni resultado de rebeliones internas, ni producto de estrategias militares o diplomáticas. Será el acto final de una historia escrita desde la eternidad. El Señor mismo intervendrá con poder y gloria para ejecutar el juicio definitivo sobre el inicuo. El apóstol Pablo, con autoridad apostólica y visión profética, declara, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta no es una figura retórica ni una metáfora poética, sino un anuncio literal del desenlace escatológico, que pondrá fin al dominio del Anticristo y de su falso profeta sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, se nos revelan más detalles sobre el destino final de estos personajes. Leamos el relato bíblico. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este pasaje no es una metáfora, es una declaración profética de juicio literal. Aquí vemos que ambos personajes, el Anticristo y el falso profeta, son apresados vivos en el regreso glorioso de Jesucristo cuando venga en poder con sus ejércitos celestiales. No se habla de sistemas, no se menciona una institución política o una nación. Se trata de dos individuos reales, vivos, conscientes, capturados y lanzados directamente al lago de fuego. Este punto es de vital importancia porque algunas corrientes cristianas enseñan que la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, representa a Estados Unidos como nación, mientras que la primera bestia sería el papado o Roma religiosa. Sin embargo, esta interpretación se derrumba cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Porque una nación no puede ser lanzada viva al lago de fuego. Un país no puede ser apresado ni castigado como si fuera una persona física. Esto solo puede aplicarse a líderes concretos, responsables morales ante Dios. El versículo 20 también llama al falso profeta, el que hizo señales y engañó a los que recibieron la marca. No se está refiriendo a un sistema abstracto, sino a una persona que obró señales milagrosas con poder demoníaco, persuadiendo a las multitudes para que adorasen al Anticristo y recibieran su marca. Esto encaja exactamente con la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, el falso profeta, que promovió la adoración del Anticristo e impuso su imagen. Ambos son echados vivos al lago de fuego. Esta expresión tiene un peso escatológico inmenso. No es un juicio aplazado ni una condena simbólica. Es un castigo inmediato,
eterno, consciente. El lago de fuego representa el lugar final de tormento para los enemigos de Dios. Y según Apocalipsis, capítulo 20 versículo 10, Él también será echado allí y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Notemos lo que dice el relato bíblico. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este detalle confirma que el lago de fuego no es solo un símbolo, es un destino eterno. Además, deja claro que el anticristo y el falso profeta estarán allí antes que Satanás mismo, lo cual indica que ellos son los primeros en inaugurarlo, los primeros en cruzar ese umbral irreversible de condenación eterna. Finalmente, en el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, se nos revela el destino de todos aquellos que rechazaron a Cristo y murieron sin salvación. Observemos lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no es una amenaza temporal, es la condenación definitiva, el juicio eterno. Y fue inaugurado por estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta. Esto refuerza la conclusión de que no se trata de potencias nacionales ni de estructuras políticas colectivas, sino de individuos líderes, perversos, con autoridad, engañadores y blasfemos que se levantarán al final de los tiempos. Y respecto a Estados Unidos, aunque hoy tenga poder global, Apocalipsis enseña que cuando el anticristo gobierne, la autoridad final recaerá sobre una confederación de 10 reinos, surgida del territorio que conformó al antiguo imperio romano. Como indica Daniel, capítulo 7. Estados Unidos no será el centro del poder en ese momento profético, porque la corona del dominio global estará sobre la cabeza del hijo de perdición, el líder mundial del tiempo final, cuyo origen será europeo o medio oriental, no americano. Por tanto, estimado oyente, la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, no puede ser Estados Unidos, ni literal, ni simbólicamente. No se trata de una nación, sino de un líder personal, identificado en Apocalipsis como el falso profeta y cuya condenación eterna será ejecutada por Dios mismo. Esta figura no surgirá del territorio norteamericano, sino como el anticristo, provendrá del mismo espacio geopolítico donde floreció el antiguo imperio romano. Esa es la verdad profética que la Escritura revela con claridad. Y que no podemos pasar por alto. Así llegamos al final de este vídeo. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite, porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo vídeo con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente. Te habla. Pensamiento profundo. Bye bye.